Fue toda una generación, del tabaco al hachís, del hachís a la cocaína. Los padres, sin saberlo, estaban envenenando a los hijos. Son consumidores, eso es un cóctel molotov. Con 20 años tenía más de 80 millones en mi poder. A principios del siglo XXI, Galicia vivió la mayor orgía de entrada de cocaína. Lo que empezaron a hacer es ofrecer sus servicios como transportistas. Normalmente eran planeadoras de estas que podían llevar 700 kilos, incluso 1000 kilos. Todos los narcos conocidos han seguido dirigiendo sus organizaciones desde la cárcel. Claro que los admiro, porque para mí son empresarios, nada más que con un producto que es ilegal. La gente está ya en la calle, algunos de ellos retomando. Esta casa está embargada por el Estado desde el año 2011. Pertenecía a los Abalo, una de esas familias normales tan típicas en Arousa. Normales hasta que un día se descubre que esconden un patrimonio de casi 2 millones de euros. En el antiguo garaje todavía se aprecian detalles de su vida cotidiana. Las marcas de las herramientas colocadas con precisión y cuidado. Una caja con las luces de una fiesta que para esta familia se acabó hace 5 años. Padres, hijo y nuera fueron condenados por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La única forma en la que últimamente todos terminan cayendo. Durante el juicio, el padre dijo no saber que su hijo, el narcotraficante Guillermo Abalo, ya había sido condenado a finales de los 90 por traficar con cocaína. Y recurrieron a un clásico de esta zona para justificar sus ingresos. Les tocó la lotería. Impresionan también los animales disecados y las huellas del pasado personal de esta familia. Años dorados, hoy reducidos a escombros. Los Abalo son un ejemplo representativo de cómo los tentáculos de esta actividad han corroído a familias enteras. Pero en el narcotráfico gallego, nada es lo que parece. Y sobre todo, siempre hay un relevo. Quizá el hijo continúe cuando salga de la cárcel, o quizás sea un nieto el que siga con el negocio. El índice de reincidencia entre los narcos gallegos es abrumador. ¿Sigue siendo Galicia la puerta de entrada europea de la cocaína? ¿Hay ya una tercera generación? ¿Quién manda hoy en las rías? Pues es gente de perfil bajo, no son conocidos, es algo que ellos aprendieron que les venía mejor así. El haber salido en los medios de comunicación les perjudicó mucho. Son unos simples transportistas, eso no quiere decir que no se están haciendo millonarios porque la droga da mucho dinero, pero no es como antes que eran, digamos, como socios de los colombianos. Ahora son unos empleados más, como lo pueden ser otros que tengan en Italia u otros que tengan en el norte de Francia. Desde hace 20 años, Susana Luaña es una de las firmas imprescindibles para entender los cambios dentro del narcotráfico gallego. El peligro está en que la droga entre, y la droga entra. Otra cosa es quién sea el dueño de la mercancía, quién se lleve mayor porcentaje o menor. Pero la droga entra y la droga sigue llegando a Galicia, aunque no sea solo a través de la ría de Arousa. Han aprendido que se puede introducir la mercancía no solo por España, sino también por Portugal. Eso es lo que está cambiando. Las organizaciones gallegas hoy en día no solo operan por la ría. Antes eran organizaciones más grandes, mayores cantidades de droga. Ahora son más organizaciones y menos cantidades de droga.
¿Quién manda hoy en las rías? Ese es uno de los grandes misterios que hay en este mundo. ¿Quiénes son ahora? Son los nietos. No se sabe porque no presumen, se esconden. Antes se sabía porque les veías ostentar riqueza. Aníbal Malvar es periodista de investigación especializado en mafias. También escribe novela negra con el narcotráfico gallego como escenario. Busca la pasta. Claro, y la pasta ahora es muy difícil de encontrar porque ten en cuenta que una gran fortuna tiene muchos más medios que la policía. Hacen entramados financieros pues semejantes a los que podemos ver de la gente de la Gürtel, mueven el dinero fuera, todo el dinero fuera. Y los investigan pues lo mismo que en la época de Al Capone, por blanqueo. Ahora el gran miedo que tienen es a Hacienda. Por eso el dinero aquí no lo tienen, no es como antes. Por ejemplo, al pastelero, uno de los narcos jóvenes, lo pillaron porque tenía una explotación minera y ¿de dónde sacaba ese hombre el dinero para una explotación minera en África? Se le conoce como el pastelero por el negocio familiar que regentaba. Discípulo de Miñanco, esta es una de las pocas imágenes que existen de él. Óscar Rial representa esa tercera generación criada a la sombra de los históricos, pero con la discreción como bandera. Procesado 2 veces por narcotráfico, solo ha podido ser condenado por un pequeño delito por blanqueo de capitales. En una esquina del banquillo está José Andrés Bóveda, también conocido como Charlie o Sandokan. Nos lo encontramos probando una de sus embarcaciones cerca del astillero que tiene en Cambados. Se le acusó de ser el encargado de las planeadoras en la organización del pastelero, pero tampoco se pudieron probar los cargos. Y los dos están hoy en libertad. Charlie pues es otra de las personas que tomaba muchísimas medidas de seguridad y se ha sabido rodear de muy buena gente que le ha sido muy leal. Sobre los perfiles de los narcos gallegos actuales, que al final hay casi como 2 tipos, ¿no? Que está como el empresario, un hombre que actualmente se mueve mucho en la sombra, que nunca entra en contacto con la mercancía, los que de verdad cuentan con la confianza de los cárteles colombianos. Y luego, alrededor de ellos o por debajo de ellos, pues orbitan toda una serie de clanes. Suelen ser pues, los hijos, nietos, sobrinos, sobrinonietos de los históricos. Efectivamente, ya no con el mismo poder que los abuelos, pero sí que los hay. Hay los nietos, hay los amigos de los nietos y hay pues, otros vecinos de la parroquia. Si en el mar las cosas no van bien, pues es mucho más fácil traer cocaína que traer sardinas. Yo por las mañanas, dependiendo de la marea, salgo de casa, a la almeja. Son 3 horas o 4 de trabajo, pero es un trabajo muy duro. Con lluvia, con viento. La mayoría de las familias lo tienen como un complemento porque no te da para vivir. No me gustaba estudiar, me gustaba salir. Era joven, quería dinero y te acostumbras a vivir bien, te acostumbras. Era en el mundo que vivía, lo tenía en casa todos los días. Me hubiera gustado estudiar algo, cualquier cosa, fácil, lo que fuera, porque yo me veo ahora que como las mujeres de antes. Tiene 38 años, pero parece que ya ha vivido varias vidas. Hubo una época en la que Minerva nadaba en la abundancia y nunca tuvo que salir a trabajar al mar, como muchos hijos y nietos de esta zona. Yo de pequeña recuerdo vivir bien. Yo en mi infancia, encantada de la vida, tenía lo que quería. ¿Por qué entraba tanto dinero en tu casa? Yo pienso que eso, mi padre, pues se tuvo que buscar la vida como hizo mucha gente. Yo me acuerdo de ir con mi madre a Madrid, junto a mi padre, a verla a la cárcel, sí. Después conocí a una persona y marché de casa con ella y tampoco me puedo quejar. Al principio vivo muy bien. Tenía dinero. Mucho dinero, ¿vale? Estamos hablando de dinero que venía de la droga, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vivir bien también es meterte en malos vicios. ¿Has consumido, supongo? Sí. ¿Mucho? Sí, bastantes. No sabía que me iba a poder pasar algo malo, ¿entiendes? Yo pensaba que nunca nos iban a coger. Nunca. ¿Y os cogieron? Y os cogieron, sí. Me cogieron a él y me llevaron a mí con él. Yo me vine para casa, pero él se quedó. Algunas se rindieron al cogerle a los maridos. Otras estuvimos ahí. ¿Y si tu pareja decidiese meterse en otra historia?
Lo aceptaría porque es mi pareja. Podría volver a la cárcel. Bueno, ya estuvo. Sale bien, sale mal, pues no digas nunca de esta agua no beberé. No sabes lo que te puede dar la vida. ¿Tú no crees que has repetido un poco el mismo modelo de tu madre? Cuando te veías yendo a ver a tu marido a la cárcel. A ver, si me pongo a pensar, sí. Es una historia, sí, muy parecida, pero no lo busqué. También surgió. En el caso de las mujeres, 3 perfiles quizás. Uno sería el de la colaboradora, la que es narcotraficante también. Después estaría la matriarca, quizás es una figura que se ha visto más a través de la televisión, pero que es real. Las veces que recibí amenazas o broncas siempre fueron de madres porque una madre es una madre y defiende a sus polluelos. Y después está quizás en las nuevas generaciones el de la mujer o exmujer muchas veces, que no sabe o no contesta, pero que se beneficia económicamente. Yo fue lo que viví y no lo veo tan grave como lo ven otros. ¿Tú lo ves como un medio de vida más? Yo sí, que eligió muchísima gente, sí, mucha. Y que sigue eligiendo. Y que sigue eligiendo, sí. Es ilegal porque dicen que es ilegal. Pero moralmente, por ejemplo, para ti no es ningún problema. A mí no me afecta nada. Más fácil, vivir mejor, que anden a lo que quieran. Has vivido la primera generación. La primera generación, mi papá. La segunda generación. Mi marido. Y la tercera de momento no tengo, pero tengo un hijo. Pero no quiero que haya generación. Yo no la quiero. Ojalá mi hijo rompa esa cadena. Esa cadena, sí. Y soy una persona normal y corriente, eso es lo que quiero. Soy normal y corriente, como es mi madre, como es mi tía, gente que supo vivir lo que vivió, pero que hoy en día quieren ser personas normales. Lo que quieren es dinero, pues porque en general casi siempre lo tuvieron. Esa es la diferencia con los primeros. O sea, los históricos eran personas que habían pasado necesidades y hambre, pero los de ahora no, los de ahora se criaron en eso y la tentación está ahí, es muy fácil para seguir manteniendo el ritmo de vida que tenías. La tentación de la droga en cualquier sitio y en sitios donde está tan asentada socialmente como gran negocio, claro que la tienen los jóvenes, pero también puedes decir que los hijos de los banqueros tienden a ser tan corruptos como los banqueros. Nos acercamos a un grupo de jóvenes y les hacemos una pregunta que en cualquier otra parte del mundo tendría otra respuesta. Si te digo la palabra descarga, ¿a qué te suena? Pois a nunha embarcación con drogas, a descargarlo nunha playa ou nun mercante. ¿No te suena internet? Sí, pero nesta zona na que vivimos é máis próxima a outra. ¿Y la gente joven sigue dedicándose a eso? Hai xente que sigue descargando. ¿Gente incluso de tu edad? Sí, e máis pequenos tamén. ¿Y a ti te lo han ofrecido alguna vez? Sí, pero prefiero gañar os cartos nunha batea tirado e ter menos a non andar nun Ferrari e ter medo a que a policía me colla e ir un día para a cárcel. ¿Los chavales jóvenes siguen haciendo descargas o ya no? Se siguen viendo tentados. Aquí esta maldita crisis que hemos vivido también nos ha hecho un flaco favor en ese sentido. Si no tiene dinero para pagar la hipoteca, si no tiene dinero para estar en el paro desde hace un montón de años, etcétera, pues algo tiene que hacer para sacarse unos cuartos. Es cierto que hay mucho paro, porque hay gente que lo justifica ahí. Y total, ¿a dónde van a ir? Pues no sé, cualquier cosa antes que eso. A los chavales se les pilla enseguida. Es decir, ya el ejemplo es un Sito Millanco ya no se da en Arousa. Hay muchos más medios para luchar contra esto. Y entonces, claro, lo que ve la gente es que van cayendo y cayendo y cayendo, cayendo todos. El acoso policial y judicial a los narcos provocó que al término de la década del 2000 los clanes gallegos perdieran gran parte de su poder. Los colombianos dejaron de confiar en ellos y empezaron a buscar otras vías de entrada a Europa. Hoy España sigue liderando las incautaciones de cocaína, con alrededor de 22 toneladas al año, el 45% de la droga europea. España no es la puerta de entrada de droga en Europa, es al contrario, es el muro. Por Reino Unido entra muchísima droga, por Holanda está entrando muchísima droga y está abasteciendo a toda Europa. No es España. Es verdad que hoy hay muchas puertas de entrada de la cocaína en Europa, a través de África, a través del sur de Italia, a través de Holanda, o puertas de Inglaterra o Turquía.
pero cuando hablamos de una cantidad grande, y una cantidad grande a día de hoy estamos hablando de hasta 7.000 kilos de una sola vez, los clanes latinoamericanos siguen optando por Galicia. Hoy por hoy, Galicia no se puede catalogar como la puerta de entrada de la cocaína en Europa. Si bien sigue existiendo la vía marítima, veleros, de pesqueros, etc., en los últimos años ha cobrado mucho auge la introducción mediante contenedor. ¿Qué entra en un contenedor? Entra todo tipo de cosas, entran muebles, entran alimentos, pues entra droga también. El acoso policial de los últimos 15 años obligó a los narcotraficantes a cambiar sus métodos. Se calcula que el 70% de la cocaína que llega hoy a Europa lo hace dentro de un contenedor. El aumento principalmente se produjo entre los años 2005 y 2015, donde se han detectado la mayor parte de las aprehensiones de droga en contenedores. Es menos riesgo para ellos porque las cantidades suelen ser inferiores, pero multiplican el número de envíos. ¿Qué es lo que consiguen? Pues que si les cae un envío, las pérdidas son menores. Los contenedores calientes son aquellos que vienen de zonas de los países productores, fundamentalmente Colombia, Ecuador, Perú. Evaluamos el riesgo de los contenedores y un porcentaje de ellos se realiza en base a ese índice de riesgo. Y otro porcentaje, pues controles aleatorios. Pues hoy apertura de puertas, por ejemplo, de todos los que se desembarquen hoy, que pueden ser 100, por ejemplo, ¿no? EU 104 65 373. Sí, corresponde. Pues ahora en este momento estamos con la apertura de un contenedor para descubrir si trae un posible gancho ciego. El gancho ciego es la introducción de bultos o mochilas, normalmente en las proximidades de la apertura del contenedor, sin conocimiento del dueño de la mercancía. Las organizaciones utilizan métodos de introducción en base a mercancías que tengan una relación con los productos químicos de la cocaína, es decir, con el hidrógeno fundamentalmente, como por ejemplo la utilización de piña, que en su interior venían pues pastillas de cocaína. Nosotros intentamos que no nos la cuelen, como se dice vulgarmente, pero los narcotraficantes están continuamente en evolución y están introduciendo nuevos métodos. Si no fuera así, no habría mercancía en la calle. Ellos siempre van a estar probando. Y lo que mejor les funcione, pues es lo que van a seguir utilizando, hasta que la policía da con ellos y entonces si un método deja de valer, pues utilizan otro o vuelven al de atrás. El marítimo, el tradicional, no se abandonó nunca. Y es que se está produciendo un nuevo cambio de tendencia. Una inquietante vuelta a los orígenes. El cuartel general de la lucha contra el crimen organizado está en Madrid. Ricardo Toro es el comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional. Un veterano que ha vivido todos los cambios de modus operandi dentro de la mafia gallega. La ruta de los contenedores, que estaba tan en boga, pues también ha sufrido muchos reveses. Entonces están recurriendo a los dos sistemas, tanto al envío de cocaína por contenedores como a la ruta marítima, consistente sobre todo en veleros y pesqueros que cruzan el Atlántico. Y yo creo que las personas que se han dedicado siempre al crimen organizado, sobre todo al tráfico de drogas, lo tienen bastante difícil para abandonar esta actividad. Como dicen muchos de ellos, es su vida y no saben hacer otra cosa, ni tampoco se plantean hacerla, con lo cual reinciden. Hay una tercera generación y hay una segunda generación que está saliendo de la cárcel. Eso es peligroso también. Estamos hablando de lugartenientes de Sito Miñanco, de Marcial Dorado. En esta época, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están empezando a salir de prisión gente acostumbrados a trabajar con los métodos anteriores, con lo cual lo que sale es un híbrido que mezclan las dos formas, el uso de las nuevas tecnologías y la experiencia y los contactos de la gente veterana. Un ejemplo de esta peligrosa combinación está amarrado en el puerto de A Coruña. Esto no es un barco pesquero, sino una planeadora camuflada de 2.000 caballos de potencia. El puente de mando y los aparejos son de madera y poliespán. Fue interceptada en el año 2015 y estaba preparada para recoger 1.500 kilos de cocaína de un pesquero en las Azores. El interior completamente vacío para almacenar la droga y el combustible.
Un ejemplo de cómo los narcos gallegos siguen aguzando el ingenio para introducir droga por la vía marítima. Este desvencijado pesquero era el barco nodriza del que debían descargar la droga. Fue interceptado por aduanas a la deriva, en mitad del Atlántico. En su interior, 1,5 toneladas de cocaína colombiana por valor de 50 millones de euros. El líder de la banda era este hombre, Rafael Bugallo, o Mulo, uno de los pocos narcotransportistas que aún se atrevía a meter toneladas de cocaína por las rías. Pero algo salió mal. Golpe al narcotráfico gallego con 16 detenidos de momento y un alijo de 1.500 kilos de cocaína. Entre los detenidos, Rafael Bugallo, un viejo conocido de la policía. Este es Bugallo cuando fue detenido en su casa de Cambados. La policía tuvo que sacarlo de un diminuto zulo en su dormitorio en el que permaneció escondido varias horas. Su casa estaba llena de dobles fondos, armas y dinero. Sus socios en esta operación eran los temibles urabeños o el Clan del Golfo, el grupo narcoparamilitar más poderoso de Colombia. Rafael Bugallo es uno de los históricos que más ha operado en Galicia. Dicen que metía la droga de paramilitares colombianos. Las organizaciones colombianas siempre han tenido relación con el mundo paramilitar. No hay que olvidarse de las FARC. Las FARC tenían un papel bastante importante en cuanto a la producción de cocaína, ya que tenían control sobre muchas zonas de la selva, donde a los campesinos se les daba a elegir ese lema célebre de Escobar, de plata o plomo. Ahora mismo hay mucha droga con la desmilitarización de las FARC. Como eso es tierra de nadie, está aflorando y quieren sacarla al mercado. Entonces, por eso también está habiendo una actividad mayor. El narco colombiano de ahora pues se aleja de la figura de Pablo Escobar y de otros narcotraficantes históricos. Ahora normalmente son más discretos y no hacen una ostentación tan evidente de su riqueza ni de su poder. A diferencia de antiguamente, que existían dos cárteles, que eran el de Cali y de Medellín, que asumían todo el protagonismo en cuanto al tráfico de cocaína, ahora los clanes colombianos están más dispersos, principalmente son los Úsuga, los boyacos, y no existe una competencia entre ellos como existía anteriormente, es decir, que no hay guerras internas por disputarse el mercado. En Medellín hay más narcotráfico que en la época de Pablo Escobar y de los Castaño, pero ya no hay violencia. En este momento la ciudad tiene la violencia normal de una ciudad como Madrid, como Barcelona, porque los narcotraficantes colombianos son muy inteligentes. Ya han ido a las universidades, aquí ya tú no ves un narcotraficante mostrando en automóviles de lujo, ya no hacen mansión y le colocan una avioneta en la puerta, ya no pagan la cuenta de todo el mundo en la discoteca, son gente muy prudente, muy educada. Aquí los narcotraficantes colombianos son los más pobres de la cadena del narcotráfico. Cuando llega 1 kilo de cocaína a Galicia, el narcotraficante gallego lo convierte en 3, porque la cocaína va al 100% de pureza y hay que ligarla, va al 98.2% de pureza. La ligan con un producto que no sé cuál será el producto porque no soy experto en cocaína, lo mío es el sicariato. Y es que en el viaje de la cocaína, cada kilómetro cuenta. Colombia, Perú y Bolivia son los principales países productores. Allí 1 kilo de coca cuesta entre 1.500 y 3.000 euros. En Venezuela y Brasil, puertos de tránsito hacia Europa, el precio ya sube hasta los 18.000 euros. El kilo alcanza los 35.000 cuando toca tierra en la costa europea. Y puede llegar a los 60.000 euros en la venta al menudeo de cualquier ciudad española. Su adulteración es imprescindible para permitir esta cadena. La cocaína de ahora, para estar una noche a gusto, te tienes que comer 4 gramos y la de antes con 1 gramillo ya te valía. La coca ahora mismo es una mierda. Lleva mucho químico, lleva mucho corte. El que ha comprado el kilo lo ha comprado ya tocado. Ese kilo se la ha vendido a un traficante, se la vuelve a tocar otra vez. O sea, de 1 kilo estamos haciendo 2. Y por último, el que está vendiendo los pollos, los gramos, la vuelve a retocar otra vez. El que compra 1 gramo en la calle, ¿qué pureza lleva ese gramo? Un gramo no tendrá ni un 2%. Mierda pura se está metiendo. Rascado de la pared, cal.
¿Con qué lo toca? El que vende los gramos, con cualquier cosa. Por ejemplo, con la ciclofarina, son unas pastillas que te la venden sin receta en la farmacia, son para, me parece, para el dolor de cabeza. Silocaína, por ejemplo, es un anestésico que usan los dentistas. La gente dice, ah, mira qué buena está, que me duerme la boca y tal. Y lo que se está metiendo es anestesia. Y normalmente la gente dice, ah, que sea en roca, que sea en roquita. En polvo viene cortado. No, viene cortado tanto el polvo como en roca. ¿Tú has consumido mucho? Sí, de comerme 10 y 14 gramos en una noche. Porque date cuenta que como yo la cortaba, pues lo que le quitaba de bueno al paquete, eso me lo soplaba yo. Cuando salía una operación buena y tal, pues nos íbamos todos y nos íbamos de putas. Pues sacabas una bolsa, pues yo qué sé, con 30, 40 pollos y cogías una cuchara o metías la tarjeta o el carnet y raca, toma adentro, venga, una y otra y otra. Yo empecé a traficar porque yo estuve en el ejército, en Yugoslavia, y vi que se podía hacer negocio con las armas. Y los que me compraban las armas eran narcotraficantes, muy poderosos aquí en Madrid, les llamaban los Miami. Pues vendía mis 4, 5, hasta 8 kilos al mes. ¿Y eso cuánto dinero te daba? Me daba mucho, me compraba deportivos, me gustaba mucho viajar, vivía bien, la verdad. Y luego, pues bueno, pues un chalet, que es donde vivo. ¿Llevas algún arma para protegerte? Sí, cuchillos como estos. Como también las he liado gordas y he robado para mantenerme un poquito cuidado yo también, ¿no? Hubo una época que me dediqué a hacer el volcado a los traficantes de hachís. Los hacíamos pasar por policías o guardias civiles, íbamos y le quitábamos pues 500, 800, 1000 kilos de hachís, lo que tuviera. ¿Le robabais a los narcotraficantes? Sí, a los narcotraficantes de hachís. Los otros salen muy caros robarles porque te suelen matar. ¿A los de cocaína? Sí, los moros no. Los colombianos son gente que tienes que andar con mucho cuidado, igual que la mayoría de gente de Sudamérica. ¿Y los gallegos? A los gallegos ya nada. Se han chivado unos de otros, se han robado unos a otros. Entonces se han hecho muchas marrullerías. Desde que pasó la operación Nécora se acabaron los gallegos. Eso lleva pasando desde hace muchos años, cuando sus entornos empiezan a delatarse entre ellos, sobre todo a partir de la operación Nécora. Los colombianos empiezan a hacerse ya cargo de todo el entramado de transporte cuando se dan cuenta de que los gallegos son unos bocazas. La operación Nécora fue la famosa redada que puso fin a la impunidad de los traficantes gallegos. Corría el año 1994 y España le ponía cara a la primera generación de narcos, los llamados históricos, los amos de la ría durante décadas. Nombres como Manuel Charlín, Laureano Ubiña y Sito Miñanco fueron los tres grandes capos. Todos han pasado más de 20 años en prisión y 2 de ellos ya están en la calle. El primero en salir fue Manuel Charlín, en el año 2010. Charlín dice estar arruinado y se considera una víctima del Estado. Poco después, dio una entrevista a un programa de televisión en la que se lavaba las manos de cualquier responsabilidad. Yo, Manuel Charlín Gama, jamás he tocado un gramo de droga, jamás. Para 4 días que me quedan de vida, que me dejen en paz y que no me mareen más. Eso es el único que pido. Y así nos lo hizo saber cuando hace unos meses fuimos a buscarlo a su pueblo. Vamos a repetir, invito todo que quiere beber, pero no me emborrachar. Lo que para mí caracteriza al narco gallego es que no tiene conciencia de ser un delincuente, sino de ser un buen empresario. Ellos van directamente al cielo, no han hecho nunca nada malo. Son sencillamente gente que ha traído riqueza. Pasan los años, salen las estadísticas de muertes por sobredosis y ellos siguen pensando que eso es una cosa como un empresario del alcohol o del tabaco, y no están descaminados tampoco. Fue seguramente el narcotraficante más conocido de España. Tras pasar los últimos años de su vida en prisión, Laureano Ubiña. La salida de prisión más mediática de todas fue la de Laureano Ubiña. En marzo de 2017 salía de la cárcel de Navalcarnero tras pasar 22 años en prisión por tráfico de hachís y blanqueo de capitales. Y por supuesto, lo hacía a su estilo. Por fin fuera. Sí. ¿Contento, al fin y al cabo? No.
Ese es un Estado dentro de otro Estado, y así hay 75 en España, y un gran negocio para quien les dirige. Prefiero ser director de una cárcel que director de un hotel de 6 estrellas en plena Castellana. Aunque parezca una ironía, Oubiña estuvo meses en un centro para toxicómanos e inmigrantes en Madrid. Recibió a los medios, también a su estilo, en plan paisano gallego, en chándal y plantando patatas. Flores, tulipanes, sí, dentro de unos días tomates y lechugas. ¿Tengo derecho a reinsertarme? ¿Sí o no? No quiero dejar claro que yo he transportado hachís, no otras drogas, no. Y me pesa mucho haberlo hecho. Yo no maté hijos de nadie, ni nada que se le parezca, ni estoy para matar a nadie. He cumplido mi condena, ¿qué más tengo que pagar? Este siempre ha sido el gran mantra de Oubiña. Él solo traficó con hachís y fue un cabeza de turco. Si no el que más, es uno de los hombres que más condena ha cumplido en la historia de la democracia en España. No creo ni que haya ningún etarra que haya cumplido casi 21 años como ha cumplido Oubiña. Digamos que se comió el gran marrón. Que me disculpe si le molesta, pero creo que se lo ganó por bocado. Es decir, se ha llevado quizás la fama que otros intencionadamente han dicho, mire, mientras todo el mundo le mire a él, a nosotros no nos va a mirar nadie. En las semanas siguientes a su excarcelación, Oubiña visitó incluso un plato de televisión. Yo no vengo aquí a limpiar mi imagen de nada, porque mi imagen es imposible limpiarla. No hay sosa en el mundo entero que la puede limpiar, porque durante 30 años se estuvo conspirando contra mí, achacándome delitos que yo jamás he cometido. Y si me muere un hijo por tema de heroína, voy a la puerta de la casa del tipo y lo machaco vivo. Hace muy bien. ¿Pero por qué vienen hacia mí? ¿Por qué? Por el puñetero Paz de Bayón y por mi carácter. Manejó hachís, manejó tabaco, dice que nunca tocó las drogas duras. Yo no lo sé. Pues ellos siempre se ampararon en el hecho de decir los muertos no son nuestros. El decir, oiga, es que la heroína en concreto no la traía yo, bueno, tú traías otra. Yo creo que es un poco hipócrita, pero es por lavar su imagen, porque a nadie le gusta que vayas por ahí y que te vayan insultando. En todo caso, con el tabaco y con el hachís hizo mucho dinero, mucho dinero. Es un tío que llegó a ganar en un año, siendo bastante joven, 2.000 millones de pesetas. Que aprovechó sus años de cárcel, que fueron muchos, aprovechó para estudiar Derecho. Yo hablé con él antes de todo esto y ahora después también he tenido contacto con él y se ha vuelto una persona muy formada. Hablas con él muy bien, ¿sabes? No es el hombre arrebatado que era antes. Sí, señor, le di 2 tortas y una patada en el trasero. Déjese de historias, hombre, déjese de historias. Yo para leer un folio como ese se ha hecho media hora. Mire, modérense en las contestaciones. Sé que es una persona que tiene conciencia de que quizá son tan víctimas como verdugos ellos mismos. En la vida siempre puedes elegir un camino o el otro. Si eliges eso, pues eso tiene unas consecuencias, desde luego. También creo que los años entre rejas te tienen que haber hecho pensar mucho. Y en todo caso yo no digo que no vayan a seguir dedicándose al narcotráfico o no, pero que les ha cambiado el carácter. Sí. Pero quizá no a todos. Hace unos meses viajamos a Algeciras en busca de Sito Miñanco, el más poderoso y carismático de los traficantes gallegos. Miñanco disfrutaba de un régimen de semilibertad desde esta cárcel de Algeciras, donde solo tenía que venir a dormir entre semana. La misma cárcel de donde salió en el año 2011 abrazado a sus hijas cuando disfrutó de su primer permiso de fin de semana en 10 años. Pero su excarcelación fue muy polémica. En el año 2015, un juez le concedió un discutido 3er grado, con un auto histórico. La condición era que no podría volver a Galicia. El gran narco estaba desterrado por ser el responsable de la muerte de toda una generación por culpa de las drogas. Por eso Miñanco vivía en Algeciras como un humilde vigilante de parking. Este es el aparcamiento donde Miñanco tenía que venir a trabajar a diario para conservar su régimen abierto. Nada más llegar, nuestro contacto en Algeciras canceló nuestra entrevista. Creo que no quiero participar porque este señor maneja mucho por aquí, conoce a mucha gente y es peligroso realmente. Parecía un secreto a voces. Entramos en el parking. Esta es la garita donde Sito Miñanco ha pasado muchas de las tardes del último año. Pero aquí nos dicen que no lo conocen. Llamamos al encargado y nos repite la misma frase aprendida. No sé quién es esa persona. Ni rastro de Miñanco. El único que nos confirma su presencia es el camarero del bar de enfrente del aparcamiento. Sí, ¿por qué? Porque he tenido. Hace por lo menos que no lo veo un mes.
El paradero de Sito Miñanco parecía la crónica de una reincidencia anunciada. Macrooperación antidroga con más de 30 detenidos y varios agentes heridos. El más conocido de los arrestados es un histórico narco gallego, Sito Miñanco. Todo el mundo lo sospechaba. Sito Miñanco ha vuelto. Se le acusa de dirigir una de las narcorredes más importantes de Europa. Casi 40 detenidos y varios geos heridos en una operación simultánea en Galicia, Madrid y Algeciras. La policía la bautizó como Operación Mito en honor a este hombre. Con 62 años y a punto de terminar su condena, Sito Miñanco volvía a ser detenido. Ha sido la operación más alucinante de la última década y Sito ha estado a la altura de Sito Miñanco. Es probable que haya jóvenes en nuestro país, en Turquía, en Alemania o en Holanda, que hayan esnifado la cocaína de Sito Miñanco, de un señor de 62 años. Javier Negre es el primer periodista que localizó a Miñanco durante su doble vida en Algeciras. Lo localizamos en un parking de Algeciras, que estaba a nombre de su abogado de toda la vida, que la policía sospecha que pudo ser su testaferro, que de repente encontramos allí una oficinucha sin ventanas y claro, lo ves ahí con un traje muy oscuro, con la greña. Sorprende, ven a todo un rey de la cocaína, pelándose una manzana, estaba una naranja. Lo primero que nos dice es apagar la grabadora, compi, y quedaros en la memoria todo lo que os diga. Nos dice que se quiere ir de España, que está muy quemado, que es inocente, que no tiene nada que ver con el narcotráfico, que ha pedido perdón, una carta de arrepentimiento. Te lo crees, porque es una persona con una personalidad tan arrolladora, tan cercana. Yo me creí su mentira, pero claro, cuando yo hablo con la policía me dice, no, tenemos constancia que tiene contactos ya con el narcotráfico, pero le estamos dando cuartelillo. Ahí ya me quedo tranquilo, digo, bueno, algún día lo pillarán. Sabes que nosotros hace 3 o 4 meses fuimos a Algeciras y no lo encontramos. No lo encontrasteis porque él, ya en los últimos meses, su presencia en el parking es testimonial. Deja allí una persona de confianza que le tapa un poco, mientras él se dedica a moverse por Galicia, Madrid y la Costa del Sol con total impunidad y a rehacer, reconstruir de cero su imperio del narcotráfico. En octubre de 2017 llegaba en este barco un cargamento de 3.800 kilos de cocaína. La policía tuvo que esmerarse para localizarlos debajo de la cocina del buque. Meses antes había interceptado en el puerto de Holanda otros 700 kilos en un contenedor. En total, 5 toneladas de cocaína perdida por valor de 120 millones de euros. La policía ya sabía que pertenecían a Miñanco y quisieron esperar. Sito Miñanco estaba desbocado. Quería quedarse con el control del narcotráfico en Europa, en Turquía e incluso ya estaba pensando en llegar a Asia. Pero la intención del gran narco fue abortada. Desde Madrid, la Operación Mito fue dirigida por este hombre. Dicen que de alguna manera era un secreto a voces, que Sito Miñanco había vuelto. Bueno, hay muchos secretos a voces. Nosotros lo hemos detectado una vez que empezó a disfrutar de régimen abierto, de régimen semiabierto en la prisión. Sus visitas, sus desplazamientos, pues no eran de placer. Esta operación hemos trabajado mucho. Al principio nunca sabes si va a prosperar o no va a prosperar. Una vez visto el final, pues todo el mundo está súper contento. Y hablando de quién hablamos, pues todavía eso se multiplica exponencialmente. ¿De quién hablamos? Pues de un mito. ¿Quién es Sito Miñanco? Para las nuevas generaciones que consumen ahora mismo determinadas series, Sito Miñanco podríamos decir que es el Pablo Escobar español. Como Pablo Escobar hizo, tenía mucha labor social, filantrópica. En Galicia es toda una institución para una generación que ha crecido al albur de su leyenda, ¿no? Si o Cambados quixera comprar a alguén, non compraría dos laterales, compraría o porteiro, supoño. Aquí tenemos a un joven Miñanco defendiéndose de las acusaciones de sobornos en el club de fútbol que él presidía. Era el año 1988 y ya había dejado el contrabando de tabaco para asociarse con el cártel de Medellín. Desde luego el primero que se postuló como el hombre que estaba metiendo cocaína en Galicia fue Sito Miñanco. Los colombianos que buscaban una vía de escape hacia Europa, pues encontraron en Sito y en otros contrabandistas gallegos una infraestructura muy trabajada y ahí empezó, a principios de los 80. O sea, cuando la policía seguía buscando cajetillas de tabaco, esta gente ya estaba metiendo cocaína. ¿Por qué los colombianos seguían confiando en él? Porque él era una persona que trabajaba muy bien. Lo que decía lo cumplía. En el tráfico de drogas lo peor que te puede pasar es que te traiciona.
Si tú no traicionas a la otra parte, seguramente tengas trabajo seguro. ¿Quién confía en una persona que ha sido condenado, que ha estado tiempo en la cárcel? Si vuelven a confiar, algo tiene que tener. Sito Miñanco ha pasado casi un tercio de su vida en prisión. Este es el ambiente que reinaba en la Audiencia Nacional cuando en 1993 lo condenaron a 20 años de cárcel. Tras pasar solo 6 en prisión, en 2001 aprovechó su libertad condicional para dirigir un desembarco de 5 toneladas de cocaína. Así apareció en el juicio en el que lo condenaron a 16 años, con intencionado aspecto de indigente e intercambiando bromas con Quique Arango, su eterno lugarteniente colombiano, su mano derecha hasta el día de hoy. Hubo una foto de febrero del año pasado donde aparece un poco el séquito del nuevo Sito Miñanco, que es su guardia de corps de toda la vida. En esa foto también está David Pérez Lago, hijastro de Laureano Ubiña. Incorpora a gente joven. ¿Qué papel tenía David Lago, el hijastro de Ubiña? Para los desembarcos de cocaína se necesita disponer de infraestructura en Galicia, lancheros, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa parte de logística pues la cubría con este señor. Sito Miñanco vivía en un barrio acomodado de Algeciras, pero siempre hay que ponerlo en contexto, no podemos decir que es la finca de Pozuelo de Alarcón. Él vivía en una casa con paredes de gotelé, a diferencia de Pablo Escobar, que murió prácticamente rodeado de lujo, exuberancia y grandes fincas, llegó a echarle la bronca a sus colaboradores por llevar coches de alta gama. Él sabe que la ostentación sería mala, en teoría para detectar su nueva presencia, entonces procuraba pasar como una persona normal, completamente desapercibida. Estaba obsesionado con no ser descubierto. Cada vez que Sito Miñanco se reunía en la cafetería del Corte Inglés de Puerto Banús, iban 30 personas a fotografiar cada coche que había en los aledaños para ver si había algún tipo de policía secreta. Y en móviles él se ha gastado 700.000 euros en un sistema para encriptar y para evitar ser detectado por los servicios de seguridad españoles. Esta es la última imagen de Sito Miñanco, un auténtico camaleón. Lleva en la mano una botella de agua porque se ha declarado en huelga de hambre por trato vejatorio en la cárcel. Asiste a una vieja causa por haber blanqueado 10 millones de euros entre los años 98 y 2007 a través de esta inmobiliaria, abierta en pleno centro de Cambados hasta el día de su detención. Comparten con él banquillo su exmujer y su hija, administradoras también de la inmobiliaria. Pero la policía sospecha que Sito conserva una enorme fortuna oculta. Sito Miñanco es una persona que ya no lo hace por dinero. Sito Miñanco tiene dinero para estar de brazos cruzados. Me dice la policía, es que este señor no sabe hacer otra cosa que traficar con cocaína. Lo ve normal y se aburre. Nosotros creemos que una persona con la edad que él tiene y creemos que tiene recursos económicos suficientes, pues ha vuelto por el cariño a la profesión. Y además tiene una virtud muy importante. A él no le gusta abandonar a los suyos. Entonces él también trabaja por los demás. Por eso también tenía gente adepto y nunca era vendido. Es decir, nadie le delataba. En el coche policial que le trasladan a la cárcel de Alcalá Meco, habla más del fútbol y de la situación en Cataluña que de su propia situación penal. Le preguntan, bueno, ¿y qué opinas de Cataluña y tal? Dice, estos tíos tienen que pudrirse en la cárcel, los Puigdemont y compañía. Y claro, le dice a la policía, bueno, a ti te puede quedar ahí unos cuantos añitos. Sito quería morirse distribuyendo cocaína, según la policía. Yo sé que se habla de Sito Miñanco como un hombre de buen corazón, pero ¿cómo se justifica que tantos jóvenes hayan muerto en esta comarca y en concreto en Cambados? Solo con que uno muriese a causa de eso, eso para mí ya estaba totalmente anulado. ¡Acción! Los últimos acontecimientos ayudan a convertir la realidad en ficción. Tranquilo, tranquilo, inspector Monterroso. Hoy no vamos a hacer desaparecer a ningún poli. Tus compañeros de asuntos internos investigándote, está feo de cojones lo que hiciste, aplaudirle la cara al policía ese. ¿Cómo se llamaba? Sabes perfectamente cómo se llama. Si quieres hablo con él y en 5 minutitos retira la denuncia. ¿A cambio de qué? A cambio de que nos entendamos, tú y yo. Monterroso, ten mucho cuidadito.
despacito, con la cabeza que quieras. Están rodando Vivir sin permiso, una nueva serie para el primetime de Telecinco que tiene como telón de fondo el narcotráfico gallego. Tras años de fascinación por traficantes de otras latitudes, todo el mundo mira ahora a Galicia. Vi el movimiento y me acerqué hasta aquí a ver qué era lo que pasaba. ¿Y sabe qué están rodando? ¿De qué va la serie? Sobre el narcotráfico, así una cosa. Parece que está de moda. ¿Y a usted qué le parece que ha vivido un poco todo esto, que ahora se rueda en serie sobre el tema? A ver, yo digo que la historia de los pueblos y de las comarcas está bien recordarla, pero es un arma de doble filo, porque habrá gente que diga, mira esto, se hicieron ricos ahí sin tal, o no, o dicen, ya no me metería en eso por nada del mundo. Contar las historias es bueno, saber de dónde venimos y dónde estamos y a dónde podemos llegar, pero siempre hay gente que prefiere arriesgarse y andar así, delinquiendo. Esto no termina, ¿no? No, porque es una cosa que se gana mucho dinero fácil y la gente jode. Mi amigo, el padre de mi amigo, el abuelo, van a esto y van a lo otro y yo no tengo trabajo y le dicen, coño, ¿por qué no vienes y tal? Y a lo mejor es una tentación. Es verdad que muchas veces la realidad superará a la ficción, sí. Hacen películas, hacen series, porque saben que son las que van a atraer a la gente joven que viene por detrás. Yo pienso que es por eso. Los que habéis vivido todo eso cuando veáis esas series, esas películas sobre vuestra historia. Sí, dices tú, oh, pues mira, pues tiene algo de parecido. ¿O no? ¿O no? En una serie sobre el pasado de Galicia, el pazo es obligatorio. Actores muy conocidos ponen cara a sus protagonistas. Y es que guionistas y escritores de todo el país están analizando un fenómeno muy doloroso para Galicia, pero con un enorme potencial narrativo. Para mí ha sido una anomalía todo esto que ha pasado. Entonces, preguntarse por qué ocurre esa anomalía, ¿no? A mí no me extraña que se escriba, que nazcan series. Son metáforas de lo que está pasando en la sociedad. Reconocible, esto ha pasado hace poco, ha ocurrido, está ocurriendo. Siempre hay un elemento fundamental para entender esto, que es, además del dinero, es el poder. Desde el cine y la literatura siempre ha existido una fascinación por el mundo de la mafia, pero en los últimos años hay un polémico boom de las llamadas narcoseries, que también ha llegado a España. Sí, hay una cierta moda, una narcomoda. Y esa fascinación que sentimos pues, por las mafias italianas o por los cárteles colombianos o mexicanos, pues resulta que en España tenemos algo muy parecido y no le hacemos mucho caso. Y hay una forma de mafia que es distinta y que se ha tratado muy poquito. El mundo de los gángsters tienes desde el tipo cruel y sanguinario hasta el caso Bonnie and Clyde, que hay una especie de idealización, ¿no? Creo que se da con más intensidad en Latinoamérica, ¿no? Se le da una consideración de héroes, ¿no? Y viendo el nivel de crímenes y sanguinario que hay, realmente es algo que te produce un shock. Cada vez más voces critican este auge de la narcocultura. En Latinoamérica hay quien pide incluso prohibir las narcoseries por elevar a los traficantes a categoría de héroes. Mira, te voy a contestar citando a Francis Ford Coppola. ¿Cómo habéis conseguido, Mario Puzo y tú, un guión en el que unos delincuentes atroces, bestiales, sean tan simpáticos? Muy fácil. Hicimos al resto de la sociedad mucho peor y no engañamos a nadie. La literatura, el arte en general, el cine, no está hecho para hacer moral. Existe un doble filo con respecto a explotar culturalmente o narrativamente el narcotráfico, porque es muy fácil caer en el romanticismo y es muy fácil caer rendido a los pies de ciertos personajes cuyas vidas son novelescas. Lo vemos en Pablo Escobar, hay hasta restaurantes con su nombre que a los colombianos no les hace ninguna gracia, pero tampoco a los sicilianos les hace gracia que aquí tengamos restaurantes que se llamen La Mafia. Yo creo que corresponde a cada uno poner a esta gente en su sitio. Hay una única serie en el mundo que yo identifico un poco con la realidad, es Los Soprano. Es decir, el mundo del narcotráfico muchas veces decepciona, porque Los Soprano es una serie mucho más real, es decir, llega a casa y la mujer le riñe, tiene que hacer los recados. Porque es el paisano de aldea o de pueblo de la costa gallega que le fue bien con unas descargas, que casi no saben escribir, pero que no le caben los ceros en la cuenta corriente.
La moda de un narco gallego es la de un paisano de pueblo que está con su tractor en su finca, cava y se va en un Porsche Cayenne. Es la de la paisana con un Rolex de oro que hace bocatas de calamares en un chiringo. Eso es lo quiche y eso es lo particular del narcotráfico gallego. Pero más allá de eso no existe toda una subcultura como sí se ha formado en otros fenómenos. Medellín es la cuna de la narcocultura. Aquí nació Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso del mundo y un ídolo para muchos. Gracias al cine y a las series, Escobar es hoy sinónimo de merchandising y turismo, una auténtica mina de oro. Pablo Emilio Escobar Gaviria está en el ADN de cada ladrillo de esta ciudad, en la memoria de los niños, de los jóvenes, de los adultos, muchísimo más. Y Pablo Emilio Escobar Gaviria, que no disparaba, que disparamos éramos nosotros, le damos plomo a los políticos. Por eso la mafia es amada en Colombia. La gente viene a Medellín por las siguientes tres cosas. Por la cocaína, que es 100% pura y es buena y es barata. Por el turismo de menores, que lo rechazo de plano. Y por la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Aquí no hay edificios esplendorosos para ver como en España. Entonces que diga de una vez el gobierno, si quieren el hijueputa turismo, no lo quieren. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar moría acribillado en los tejados de Medellín. Lo perseguía un bloque de búsqueda con más de 500 policías, soldados y agentes de la DEA norteamericana. Una llamada a su hijo lo delató. Tenía 44 años y el cártel de Medellín dejaba un reguero de casi 10.000 muertes en el país. Era el zar de la cocaína, el hombre más rico de Colombia, el enemigo público número 1. Esta fotografía, exhibiendo su cadáver como si fuese un trofeo, dio la vuelta al mundo. Aquí nació el mito de Pablo Escobar. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para muchos. Cuando tú vas a los Estados Unidos y vas a la tumba y al Capone y te tomas una foto y no pasa nada. Aquí viene un turista a tomarse una foto en la tumba y lo persiguen. Este guerrero que ves acá decía, prefiero una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí ya lo cumplió. Mucho respeto, lealtad por él y sobre todo admiración. Popeye acaba de salir de la cárcel tras 23 años encerrado. Un sicario de la vieja escuela convertido en un as de las redes sociales. Sobreviví porque soy Popeye, porque soy el general de la mafia, porque soy el nombre de Pablo Emilio Escobar Gaviria, porque soy alias JJ y porque tengo disciplina. Familia de Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Caluroso y respetuoso saludo. Ya tenemos 220.000 suscriptores y más de 17 millones de visitas. Popeye es un exitoso youtuber y ha sabido explotar como nadie su pasado como sicario de Escobar. Ha escrito varios libros y tiene su propia serie de televisión en una famosa plataforma online que recrea los años que pasó en prisión. En Caracol Televisión empezaron a sacar memes por todas las redes sociales. No vean la serie de ese asesino, maldito asesino. Pero eso es lo que llevó al éxito de la serie. Por acá. Caminar con Popeye por el centro de la ciudad nos impresiona aún más. Mató a casi 300 personas, pero aquí es una auténtica estrella. Muy amable, ¿cómo vas? Bien. Luchando. Hola, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo salgo a las calles y la gente se quiere tomar fotos conmigo, son muy amables conmigo. A mí me admiran no por ser un asesino, sino por haber logrado sobrevivir a las guerras de Pablo Escobar, haber logrado sobrevivir a las guerras de la prisión. Éramos más de 3.000 sicarios de Pablo Escobar, de los cuales quedamos 4 en el mundo. ¡De buena pa'l Face! Una leyenda en Colombia, el hombre, sin palabras. Le recibo amor en la calle un 99%, muy pocos los que me gritan asesino y se me enfrentan. Jesucristo le ama, él no le va a pasar por inocente las cosas que usted hizo. Yo recuerde pues eso, yo. Hágale, pero yo ya sé manejar eso, ya no me enfrento y sigo hacia adelante. Salvar su alma, tenga muy presente eso. Yo ya pagué mi condena y ellos me aceptan por ello porque ya pagué. Estuve involucrado en la violencia de Medellín, pero ya pagó sus crímenes. Y aquí en Colombia todos somos humanos, tenemos errores y perdonamos. Es un buen ejemplo para nosotros y que podemos salir muy bien. Y lo seguirá haciendo, seguirá haciendo. Pero hay muchos colombianos que se avergüenzan de esta situación. No me gusta, no estoy de acuerdo con eso. Huérfanos, viudas, quedaron gente minusválida. Todas las cosas y eso no fue bueno para el país. Y quedamos muy mal ante el mundo. Aunque tengan que vender los libros que alimentan la fama del narco. Sí, yo los vendo. Se vende porque aquí les gusta eso, la violencia. Vivir del pasado. Y el pasado no es nada bueno.
Es difícil de entender que habiendo matado tanta gente en Estados Unidos, pues mira, es la cultura de la violencia. Los niños de Galicia y los niños de Medellín nacemos totalmente buenos. Lo que nos moldea la personalidad es el entorno. A nosotros nos moldeó la personalidad, la violencia intrafamiliar y la figura de Pablo Escobar en las calles, disparando y trayendo dinero a Colombia. Yo lo veía como Tony Montana. Y de ahí no me paró nadie. La narcocultura es totalmente mala. ¿Qué significa la narcocultura? Es la adoración por los narcos, por su esplendorosidad, por sus autos, por su belleza de mujeres. Mire, mi serie ha recibido críticas porque dicen que es como exaltar al cartel de Medellín, convertirlo en héroes. Aquí vino Tom Cruise a grabar una historia del cartel de Medellín. Un piloto norteamericano, Barry Seal, que lo mata a Pablo Emilio Escobar Gaviria por orden de Jorge Luis Ochoa Vázquez, le prestaban las fuerzas especiales del ejército para las tomas de Tom Cruise. Pero a mí, que estoy buscando un espacio en la sociedad, tuve que filmar a escondidas. Lo prohibido es lo que llama la atención. Por eso la cocaína gusta tanto a los jóvenes y a los adultos, a todo el mundo que consume cocaína le gusta. ¿Por qué? Porque es prohibida. ¿Por qué no legaliza la cocaína el gobierno norteamericano? Porque el gobierno norteamericano, con el cuento de la lucha antidroga, está metido en todos esos países y en Europa. En la vida de Popeye, la realidad y la ficción siguen yendo peligrosamente de la mano. Poco después de hacer esta entrevista, saltó la noticia. Tom, el narco más buscado de Colombia, caía detenido mientras celebraba su propio cumpleaños. Y Popeye era uno de los invitados a su fiesta. Y es que los viejos narcos nunca mueren, tampoco en Galicia. Cada vez que vemos un operativo antidroga de gran dimensión, nos estamos encontrando con un traficante que normalmente ya había sido condenado. Eso es un problema para la sociedad, es un problema también para las fuerzas de seguridad, porque a los nuevos vamos a sumarle los antiguos también. Entonces, a ver cómo se maneja todo esto, ¿no? Estos capos no se reinsertan. ¿Cuántas oportunidades le vamos a tener que dar a un señor como Sito Miñanco? Con la caída de la organización de Miñanco, se han despejado muchas de las incógnitas sobre quién controla hoy el narcotráfico gallego. Pero la correa de transmisión de esta actividad sigue muy engrasada. ¿Quién manda hoy en las Rías? Actualmente no lo sé, porque se ha desmantelado una organización muy importante. A partir de ahora, pues seguiremos trabajando para que no mande nadie. La sociedad gallega vive hoy un momento histórico. Han pasado casi 40 años desde que los viejos contrabandistas se convirtieron en narcos. Hoy coinciden en la calle las 3 generaciones que protagonizaron y siguen protagonizando esta historia. También sus familias, sus vecinos, sus amigos, las madres que lloran a los hijos perdidos. El cuento del pueblo marinero sigue sin tener un final. Son todos vendedores de veneno. Aunque paguen sus deudas con la justicia, la deuda con la sociedad es enorme. Yo no culpo a los narcos, no los exonero de su responsabilidad, pero el narcotráfico fue una cosa política, social y económicamente aceptada. No se va a resolver, pero es que no es un problema de Galicia, es un problema de consumo. Hoy en día es más fácil lograr un gramo de cocaína que una botella de ron a determinadas horas de la noche. Porque el narcotráfico en Galicia no ha terminado. ¿Qué pasa? Que ahora es una actividad mucho más oscura, mucho más discreta y mucho más difícil de ver. El narco sigue. ¿Cómo puede mover tantos millones, ¿no? Da poder.